La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Bienvenidos a Asociación Libre, un espacio de diálogo entre el psicoanálisis y la filosofía que nos acerca a las problemáticas que nos afectan en la vida cotidiana de manera abierta, sencilla y libre. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Es un gusto para mí saludarlos aquí en el micrófono, Alejandra Núñez, y pues darle la bienvenida a todos los que hoy nos acompañan aquí en la mesa, que ya son los habituales del programa, a este programa de Asociación Libre. Saludamos a Javier Rodríguez. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Alejandra, un saludo a ti y a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias. También tenemos aquí con nosotros a Dan. Hola, Dan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Hola, Javier, ¿cómo están? Buenas tardes, noches a los que nos escuchan. Sí, y pues ya introducimos aquí a Javier Ramírez. Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola, Alejandra. Hola, Dan. Hola, tocayo. Un gusto saludarlos aquí en la mesa y también al público que nos pueda escuchar o ver en vivo en este momento por el Facebook Live de la exquisita ignorancia. Ajá. Ahorita lo subimos a la página de Facebook de Asociación Libre. Creo que en YouTube también puede aparecer. Así es. ¿Cierto? Así es. Bueno, o quien nos escuche por la radio por internet, en la página de la exquisita ignorancia, o en los podcasts que también ahí salen publicados. Bueno, es un gusto saludarlos a todos. Así es. Y bueno, el día de hoy, lunes 30 de julio del 2018, vamos a presentar un tema, creo que de entrada el título, bastante, hasta parece trabalenguas, la verdad. Sí está un poco enredoso en cuestión de poder aislar los dos términos. Okay. ¿Sí? La verdad estaba comentando antes de iniciar el programa. Y es que son dos términos que de hecho en un primer momento parecen contradictorios. Exacto. ¿No? Sí, así Sí, es. y que parecería que no tiene nada que ver uno con el otro. Porque, Bueno, ya veremos, ¿no? bueno, o sea, sí. Yo les estaba comentando antes de iniciar el programa que sí, realmente para mí era un tema que sí, me costó un poco de trabajo como agarrarle el hilo, pero bueno. Aquí Javier Rodríguez, que fue el que propuso el tema, nos va a ilustrar un poco, bueno, o a comentar. Sí. O ¿Cuánta pretensión la tiene? Bueno, o sea, Está lo moderno. Ahí está lo... Exactamente. Está lo moderno. no unitario, o lo unitario. Bueno, ya veremos. Bueno, ya veremos. Ya ¿no? veremos, a ver cómo nos va. Entre la ilustración y la confusión, ahí vamos a O nos tratar de... desilustramos. O nos desilustramos. Pero Bueno, algo quién va a sabe. pasar. Algo va a ocurrir. Esperemos. Eso es bueno, que pase esperemos. algo. Ok, bueno, hablando del tema, el título que lleva el día de hoy es El neoconservadurismo de los posmodernos. No sé si ya podemos pasar a Claro, leer el argumento adelante. para darle inicio. Dice, el término posmodernidad ha tenido múltiples definiciones e interpretaciones, desde la formulación que hiciera Lyotard hasta las más variopintas expresiones elaboradas por ciertos grupos de intelectuales de izquierda, cuya pretensión es legitimar su discurso desde una perspectiva pretendidamente intelectual y académica. Este fue el motivo que guió a Gianni Battimo, filósofo italiano, a dirigir una serie de charlas sobre la posmodernidad, cuya sede fue la UNED Vergara en Bilbao. Estas charlas fueron luego publicadas en forma de libro, cuyo título es
en torno a la posmodernidad. Este merengue. Exactamente, que fue publicado en 1991. Así es. ¿Verdad? Por Anthropos. En estas charlas se retomaron varios aspectos sobre la posmodernidad, de las cuales abordaremos dos en particular. Gianni Battimo se pregunta, siguiendo a Walter Benjamin, sobre la cuestión definitoria de la posmodernidad, refiriéndola como una falla en el sistema moderno que consiste en la inexistencia de la historia como un discurso unitario. Battimo presenta esta hipótesis que tiene algunas consecuencias que fueron desarrolladas por José María Mardones dentro del mismo ciclo de charlas. Algunas de las preguntas que se realiza este autor son de capital importancia para comprender qué consecuencias de asumirse como posmoderno, al considerar la historia como una multiplicidad de discursos. ¿Abrimos las opciones de discusión o comunicación o simplemente terminamos presos de los juegos de la retórica? ¿Constituimos al sujeto como un productor activo de la memoria de la humanidad o simplemente lo constituimos como un sujeto débil, preso de los juegos del lenguaje? ¿Le otorgamos validez a la historia contada por sus participantes o la convertimos en una mera estética de la lengua? Estas preguntas ofrecen múltiples posibilidades de respuesta, todas ellas inquietantes. Así es. A pesar de su antigüedad, las charlas que fueron en 1991, podemos observar que nos muestran un fenómeno común en la actualidad, ya que existen grupos y comunidades de carácter político que usando ciertas banderas ideológicas pretenden, sin dar cuenta de ello o al menos sin dar cuenta en su totalidad, deslegitimar formas de pensamiento divergentes, apelando a un cierto relativismo discursivo, en donde la forma del lenguaje determinaría la realidad y sobre todo decantaría al sujeto como un mero residuo de la lengua. Por ejemplo, si alguien llama negro a una persona de piel negra, se le considera racista sin distinguir si ha usado el término como un adjetivo descriptivo o si existe una intencionalidad de denigrar al otro solo por su color de piel. Mardones le llama el neoconservadurismo de los posmodernos, un ejercicio ideológico en el que se muestra la imposibilidad de aceptar la multiplicidad de líneas de diálogo precisamente a partir de suponer que la lengua determina la realidad, llevando a sus practicantes a un discurso que comparten muchos puntos con el cristianismo más ortodoxo. Este fue el argumento que presentamos el día de hoy y antes de iniciar con nuestro diálogo, nuestra charla, me gustaría invitarlos a participar ya sea en la página www.laexquisitaignorancia.com o en Twitter @asociación L o en la página de Facebook Asociación Libre. También, como ya comentó Javier Ramírez, estamos ahorita transmitiendo en Facebook Live o en YouTube. Así es. ¿Sí? Y para iniciar con esta charla, que sí está muy interesante, la verdad. Uh-huh. Sí, no sé, Javier, Adán, ¿con qué podríamos iniciar con este tema? No sé si a partir de un concepto o a partir de una... Pues, mira que hace rato que estábamos platicando allá afuera, nos parece que va a ser un espacio interesante porque si bien este término de posmodernidad, que yo creo que ya en todos lados se escucha, ¿no? En las artes, en la arquitectura, en las mismas ciencias humanas, hay mucha, o mejor dicho, hay poca referencia de lo que es o de dónde parte, ¿no? Y qué es lo posmoderno, porque estamos hablando de un acontecimiento del pensamiento filosófico del siglo pasado hacia adelante, de mitades del siglo pasado hacia adelante, ¿no? Pero más sin embargo hay muchos autores que ni ellos mismos se consideran posmodernos, pero tienen ahí ciertos rasgos. Entonces creo que va a ser un espacio interesante, pues tan siquiera para darle entrada y saber qué es lo que se reconoce como una postura posmoderna, ¿no? Sí, eso en primer lugar. Y en segundo, por lo que decían al inicio en la presentación del argumento, cómo conciliar de entrada, Javier Rodríguez, esta relación que tiene lo posmoderno, que hay que dar una idea de lo que es, como pregunta Adán. Así es. Para poderlo entender en por qué relacionarlo
con el conservadurismo, dado que son conceptos diferentes y algunos decían que hasta podrían parecer opuestos. Así Entonces, es. ¿qué vamos a entender por lo posmoderno y cómo se relaciona con algo que parece diferente o opuesto, como es el conservadurismo? Dado que hay personas que se asumen como posmodernas, como progresistas y que parece que caen en cierto conservadurismo. ¿Cómo vamos a entender esto? Bueno, antes que otra cosa, habría que agregar un pequeño detalle que puede pasar desapercibido para alguien que no se dedica a estas cosas, ¿no? Pero que para nosotros, que bueno, trabajamos en esto, resulta un detalle fundamental, que tiene que ver con el contexto del autor, específicamente, ¿no? Gianni Battimo es un filósofo, es italiano, él en cierta medida se adscribe, ¿no?, a una cierta línea de posmoderna, pero José María Mardones, el otro es sociólogo, porque es sociólogo, ¿no?, al que cita, ajá, él de hecho era teólogo. Entonces, Mardones, que falleció en el 2003, no estoy seguro de la fecha, fue por ahí, ¿no?, 2003, 2004, cuando falleció, era lector de Gianni Battimo, pero también era defensor de la filosofía cristiana. Es decir, ahí de alguna forma convergieron dos formas de pensamiento aparentemente contradictorias, pero que se sostuvieron por la amistad entre ambos autores. Entonces, a pesar de que Mardones hace una lectura de la idea de la posmodernidad de Gianni Battimo, también le agrega algunas cuestiones que él, en su formación como estudioso de la religión, específicamente las religiones cristianas, encontró, digamos, algunos puntos de similitud, vamos a decirlo así, no exactamente en los postulados de la posmodernidad y el cristianismo, sino en ciertas prácticas, tanto discursivas como de acto, que implican una vinculación muy, muy interesante, ¿no?, entre ciertas visiones religiosas y la posmodernidad. Primero, preguntabas hace un instante, tocayo, ¿cuáles son esos puntos en común? O sea, aquí creo que vale la pena llamarlo como plantear el problema. O sea, generalmente cuando hablamos aquí en el programa planteamos temas que parecen como muy definidos, que como queda muy claro desde el principio qué significa, pero aquí estamos planteando como título un oxímoron, ¿no? Dos términos contradictorios entre sí mismos, entre sí. Entonces, bueno, mira, primera, demos algunos aspectos de carácter general que nos van a servir como introductorios a la cuestión del problema, ¿de acuerdo? Primera, el pensamiento posmoderno, como bien sabe cualquiera que se adscriba o que haya estudiado o haya leído algo de la posmodernidad, defiende la pluralidad de formas discursivas. Es decir, sin profundizar en este momento todavía, lo vamos a mencionar un poquito más adelante cuando hablemos de la hipótesis de Battimo sobre la posmodernidad. Aquello que se asume como posmoderno es porque se supone que en cierto modo la modernidad dejó de funcionar. ¿Sí? Que parecería muy sencillo así nada más. Que parece, o sea, lo digo así rápidamente, pero no es una cuestión de ninguna manera fácil, ¿no? Pero cuando hablamos de la modernidad, bueno, nos referimos a esta forma de pensamiento vinculada al razonamiento cartesiano, ¿no?, a la cientificidad, a la idea del progreso, etcétera, ¿no? Entonces, podemos asumir que la posmodernidad, en un primer momento, asume que la modernidad dejó de funcionar por múltiples razones, ¿no? Sin embargo, lo que menciona Mardones es muy interesante porque dice que si bien el pensamiento posmoderno defiende la pluralidad de formas discursivas, lo hace de tal forma en su práctica, ¿sí?, que nos imposibilita ir más allá de consensos locales ilimitados en el tiempo. Se cae en un relativismo ya en la práctica, ¿no?, en esta idea de defender lo posmoderno o actuar de forma posmoderna. Uno termina aceptando la multiplicidad de discursos, pero también asumiendo que esa multiplicidad está limitada en el tiempo y en el espacio. No se habla de grandes relatos, no se habla de grandes leyes, no se habla de grandes generalidades. Pero que sí busca su universalidad. O sea, no se toma en cuenta esos puntos, pero buscaría cómo hacerlo. Ahí es donde entra el punto contradictorio. ¿Cómo es que una afirmación de carácter local puede considerarse universal? ¿Sí? Okay. O espera el acreditamiento universal. Espera ser ¿no?, acreditada con un carácter universal, que es, por ejemplo, el debate que hay entre las ciencias sociales y las ciencias fácticas o ciencias naturales, donde en las ciencias sociales, sobre todo las que tienen una orientación menos
menos positivista, se defiende la validez de la generalización del caso particular, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos un pequeño problema, ¿no? Lo que nos dicen estos autores es que se cae en una especie de relativismo. Al ser relativista, el ser relativista no permite definir ningún criterio universal para distinguir, por ejemplo, las injusticias sociales de los usos y costumbres de un pueblo. Esto que se lo comentaba Dan justo ahorita antes de entrar, que ciertas prácticas, como por ejemplo la infibulación, ¿no? Este corte del clítoris que se hace en algunas culturas, puede parecernos aberrante, pero luego se respeta porque forma parte de los usos y costumbres de un pueblo, ¿sí? Entonces, no hay un criterio que permita hacer una afirmación universal de la naturaleza de ese fenómeno. Y lo que nos dice, por ejemplo, Mardones, es que al no haber ese criterio, tampoco hay posibilidad de crítica sociopolítica, ¿sí? Es decir, debido a que toda forma de pensamiento se limita en el tiempo y en el espacio al contexto local, incluso al contexto netamente experiencial, tampoco hay posibilidad de que exista un criterio que permita determinar lo que está bien y lo que está mal más allá del punto de vista de quien lo enuncia. Y esto es lo que nos dice Mardones, se puede ser llamado conservador. Al no haber un criterio para la crítica, tampoco hay crítica posible, ¿no? Ese es el problema que se plantea. Sí, porque Sí. incluso algo que dice que el pensamiento postmoderno solo se sostiene en la posibilidad de una crítica de lo existente. Como... Yo creo que ahí va a ser bueno apelar a algunos ejemplos para identificar esto, ¿no? Así es. Porque de entrada suena a lo mejor un poco teórico. No, es teórico, claro. De hecho, pero bueno, ¿cómo identificar esto? Por ejemplo, eso que decían de esta especie de conflicto o contradicción de ubicar un caso particular, dándolo o queriéndolo hacer válido a nivel universal, cayendo en este conservadurismo. ¿Cómo sería un ejemplo de eso? Mira, por ejemplo, cuando hablamos en la práctica de la sexualidad, ¿no? Donde podríamos todos estar de acuerdo en que una práctica sexual de carácter conservador sería la pareja heterosexual cuya función es la reproducción y está, digamos, bendecida por una institución religiosa, ¿sí? El matrimonio, ¿no? Independientemente de cuál iglesia lo consagre. Uno podría asumir que esa es una práctica de la sexualidad, digamos, conservadora, ¿no? Ciertas perspectivas de carácter posmoderno que abordan el tema de la sexualidad hablan de que no existe un criterio específico para determinar una sexualidad correcta y una sexualidad incorrecta. Es decir, esto ya de entrada contradiría, ¿no? a la idea de que hay una forma específica de ejercer la sexualidad. Ese sería un pensamiento postmoderno. Asumir que no hay una regla universal que determine cómo se debe vivir la sexualidad, ¿no? Okay, sí, es un ejemplo. Sí, ahorita desarrollamos un poquito más esta cuestión de la hipótesis de lo que es la posmodernidad, ¿no? Okay. Pero luego, en la defensa de esa afirmación de que no hay límites para vivir la sexualidad, se termina censurando a aquel que quiere vivir su sexualidad de forma tradicional. ¿Sí me explico? Okay. Es decir, si yo digo, no hay un criterio para vivir la sexualidad, entonces yo digo, entonces yo voy a vivir en pareja para tener hijos bendecido por una iglesia católica, a mí se me puede acusar de reaccionario, se me puede acusar de no respetar las diferencias, de ser machista, de ser etcétera, ¿no? De estar replicando el modelo tradicional. Exactamente. Asociado a ciertas represiones ideológicas, sociales, políticas. Incluso. Así es. Entonces, cuando tú dices que no hay una regla ni un criterio específico, entonces toda forma de vivir la sexualidad es válida. Pero el problema radica en que cuando una persona, un sujeto, quiere vivir su sexualidad a la forma tradicional, se asume entonces que esa no es una forma válida. ¿Sí me explico? Entonces, por la cara que está poniendo Alejandra, estoy ahí como moviendo algo que no... Sí. ¿no? Sí, sí. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con otros movimientos, digamos movimientos de carácter contracultural, ¿no? Sí. Como el punk, que, el anarquismo, ¿no? Que se puso muy, muy de moda en los años 70, principios de los 80, que terminaron creando los anarquistas comunidades económicas donde también había estatutos de poder.
Digo, no voy a decir nombres, pero por ejemplo en el Tianguis Cultural de aquí de Guadalajara, el que se pone ahí junto al Parque Agua Azul, lo que originalmente era un tianguis de carácter contestatario, contracultural, ahorita es una reverenda mafia de gente que está ahí controlando los puestos, ¿no? Y son los mismos que fundaron el tianguis con un carácter pretendidamente contestatario, libre, ¿no? Etcétera. Entonces, cuando uno les dice, ¿sabes qué? Yo quiero pagar mis impuestos, te dicen, bueno, los insultos que te suelen decir los anarquistas, ¿no? Retrógrado, borrego del sistema, etcétera, etcétera. Pero ellos también, al asumir esa libertad de comercio, esa libertad de intercambio, empiezan a exigir ese lugar. Empiezan a exigir un lugar en el que ese discurso es el válido para toda forma de intercambio. Y si tú quieres seguir, digamos, un modelo tradicional, entonces ya hay una crítica sobre eso, ¿no? Se parece que se parte del supuesto de que lo alternativo, en tanto que ha sido relegado, reprimido, excluido, anulado, y que lo predominante, dado que está avalado, digamos, por las instituciones y que tiene estos efectos de determinación y de exclusión de la libertad, se supondría que eso éticamente o políticamente le daría de entrada una supuesta mayor validez. Así es. Parecería que tal vez por ahí es que esta especie de contradicción se resolvería diciendo que en esta alternativa habría mayor libertad o mejores condiciones que en la postura tradicional. Así es. Eso obviamente le sirve a aquel quien suscribe esa postura, pero no necesariamente aquel a quien está cuestionando. Así es. Lo cual es una cuestión bien contradictoria porque se supone que la primera postura del que la suscribe defiende la multiplicidad de posturas. Así es. Pero cuando alguien quiere asumir una postura contraria a quien defiende la multiplicidad de posturas, inmediatamente hay una reacción que trata de desaparecer eso. Y eso, no sé si esté ahí, tocayo, o si estoy yendo muy rápido. También creo yo que está otro supuesto, no sé, otro recurso que les permite resolver como ese conflicto o esa contradicción, ¿no? Que es este papel que asumen los de la postura alternativa en tanto libertadores, en tanto héroes. O en tanto víctimas del sistema. O en tanto víctimas que despertaron y que saben el camino, saben la solución y que ellos son, por esa iluminación, son capaces de decirle a los demás cuál es la verdad de lo que les tocaría vivir, cuál es la mejor forma de vida. O sea, hace meses hubo un programa con Alejandra, un programa que propuso donde se hablaba del héroe, se hablaba del mito del héroe. Sí, es verdad. Y una de sus figuras era la del héroe intelectual. Este ser iluminado por el conocimiento, una persona desalienada de las contradicciones sociales, ¿no? Los intelectuales. Porque en esto que tú llamas lo contracultural hay algo de ese orden, ¿no? Hay intelectuales que se asumen desalienados y por lo tanto despiertos. Y hay muchos recursos retóricos para llamarle, ¿no? El que despertó, el que rompió el molde, el que rompió el paradigma, el defensor de los débiles, el defensor de los oprimidos. O sea, hay como muchos recursos retóricos para llamarle. Pero en este sentido, digo, para seguir, digamos, con el hilo de lo que estamos mencionando, los ejemplos son muy pertinentes, por supuesto. De lo que estamos hablando es precisamente de que al asumir esa postura de carácter contracultural, lo más normal, en términos de qué es lo que se suele dar, es que esa característica contracultural termine convirtiéndose en una norma que debe cumplirse. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, eso que comentas me surge como la duda en esta cuestión sobre su vigencia en una sociedad en la que se caracteriza porque acceso a la información, como toda esa cuestión de cómo si yo puedo acceder a cualquier tipo de información, cómo aún así tiene efecto, pues. Sí. Es decir, yo puedo darme cuenta porque no es como un lugar o una época en la que no podías conocer lo que pasaba en otro lado, en otra situación, ¿no? Era como lo que estás viviendo era muy local. Y ahora con todo lo que se tiene información, aún así tiene vigencia el poder moverse de esa manera.
No Es sé que- si me explico. sí, O claro, si se claro. apoyan la cuestión de la información para darse más fuerza a este movimiento. Mira, algo que se menciona en el libro, no en las charlas de Mardones y Batimo, ¿no? Sino otros autores, que es, considerando la época en la que se publica el libro, que es en 1991, dice, bueno, tú contratas un paquete de televisión por cable que tiene 200 y tantos canales y terminas viendo los mismos 3 o 4 siempre. Ah, ¿no? ok. Ujú. Lo mismo ocurre con la Internet, o sea, tenemos acceso a millones y millones, literalmente millones de páginas de información y generalmente terminamos eligiendo 3 o 4, o tal vez un poco más. Pero esa cuestión, digamos, es... no sé si recuerdan la hipótesis de Foucault sobre la represión, que la cuestión ya no tiene que ver con eliminar aquello que se desea, sino con elegir entre todas las posibilidades, ¿no? O Ya. sea, Ujú, tenemos sí. tantas posibilidades que uno tiene que escoger. En la práctica, esa cantidad enorme de información de la que tú hablas termina filtrándose de manera tal que siempre seleccionas la información que concuerda con tus propias ideas, con tus propios criterios ideológicos. Por ejemplo, personas que creen, no sé, que el ser humano jamás llegó a la luna, solamente leen páginas que suscriben esa creencia. O con el registro de sus visitas, por ejemplo, en las redes sociales, el Ajá. Facebook sería más claro. Claro. Los algoritmos de Facebook Ajá. de alguna manera le sugieren Les sugieren cosas que son... páginas que son afines a Así sus es. intereses, puede conocer más páginas, más fuentes, Pero con Ujú. la misma línea. pero con una línea Así es. que Sí, reafirma. entonces, ¿no? sí. Mira, sí. como para continuar con esto, Tocayo, el siguiente punto que habíamos comentado, era como mostrar lo que era la hipótesis de Batimo sobre la posmodernidad, cómo la define la posmodernidad y cuáles son los elementos que la conforman, que es, me parece, algo que se deriva de la pregunta que acaba de hacer Alejandra, ¿no? Del comentario. Bueno, mira, según Batimo, lo que comentamos un instante, el rasgo esencial de la posmodernidad es que el pensamiento moderno dejó de funcionar, en algún sentido. Dice que el pensamiento moderno se caracteriza por la suposición de que la lógica racional, el pensamiento científico y la historia entendida como una línea de progreso ascendente y continuo es algo que simplemente se difumina. ¿Por qué? Por varias razones. Primera, la historia ya no puede concebirse como una entidad unitaria por la sencilla razón de que lo que conocemos como historia normalmente está determinado por los grandes acontecimientos, ¿no? O sea, sabemos cuándo fueron las grandes guerras, las grandes revoluciones, los grandes descubrimientos, pero poco sabemos, por ejemplo, de la alimentación de cierto pueblo, de la sexualidad de cierta comunidad. Es decir, pareciera que durante mucho tiempo la importancia de la historia se definió por la magnitud del acontecimiento. ¿Sí? O sea, durante mucho tiempo ese fue el criterio, ¿no? del hecho histórico. Entonces había un vórtice, ¿no? Un punto alrededor del cual podían girar todos los relatos históricos. Sin embargo, con la llegada del pensamiento posmoderno, ¿no? Esta idea de la historia como de curso unitario se disuelve. Es decir, damos cuenta de que los bajitos, ¿no? O sea, la gente pobre, la gente que no trasciende en términos económicos o políticos, no hace historia, no porque no haya una historia que decir, sino porque no hay un historiador que lo cuente. ¿Sí? No se ve reflejado. No se ve reflejado. El otro día escuché algo que, bueno, si uno lo piensa un poquito es como muy feo, pero dice, bueno, dentro de 200 años nadie va a saber tu nombre, ¿no? Dentro de 200 años nadie va a saber que exististe, a menos que hagas algo que fracture ahí algo del acontecer social, pero dentro de 200 años lo más seguro es que ninguno de nosotros trascienda, ¿no? Digo, si la gente que nos escucha quiere hacer el ejercicio, pues que traten de acordarse cómo se llaman sus bisabuelos o sus tatarabuelos y damos cuenta de que efectivamente la historia sostiene ciertos nombres, pero hay otros nombres que no sostiene, ¿no? Entonces, el reconocimiento de esas líneas históricas, de esas líneas que no se manifiestan como un gran acontecimiento, como una gran guerra, el reconocimiento de la existencia de eso, nos dice Gianni Batimo, disuelve o hace que pierda consistencia la historia como un decurso unitario. Dice, si no hay un decurso unitario, entonces tampoco hay una línea definida de progreso.
no hay un plan racional para la mejora de las condiciones de la humanidad y sobre todo tampoco hay emancipación. ¿Sí? Y ahí, por ejemplo, Bátimo hablaría de un sujeto débil o de un sujeto fuerte, porque él utiliza como ese término. Fíjate que ahí sí me agarras en curva, no sé si eso, si pueda hacer eso, pero al menos lo que yo entendí, implica que esto constituiría al sujeto, digamos, como algo que está ahí gravitando, ¿no? Alrededor de ciertos discursos. No sé si débil o fuerte, pero estaría ahí gravitando, ¿no? Bueno, ese es el primer factor de la posmodernidad, ¿no? La pérdida de definición de la historia como un decurso unitario. La segunda, que nos dice Bátimo es quizás más importante, es la irrupción de la sociedad de la comunicación. Durante mucho tiempo solamente tuvimos acceso al conocimiento que estaba limitado a nuestro tiempo y nuestro espacio. Sin embargo, los medios de comunicación nos permiten saber lo que ocurre prácticamente en cualquier parte del mundo al instante, ¿no? Pero ¿qué problema tenemos? Durante mucho tiempo considerábamos que el conocimiento nos iba a ayudar a ordenar el mundo, pero resulta que no. El conocimiento, al contrario, provoca caos, ¿no? De hecho, hay una pregunta que hace Bátimo ahí en la lectura que nos proporcionaste. Es ¿cómo saber que los medios de comunicación mienten? Ándale. Porque si mintieran, entonces uno estaría seguro de qué sería la verdad, ¿no? Pero ¿cómo saber que uno tiene también la verdad? Está padre esa retórica con la pregunta que dejan en el sobre los medios de comunicación. Que los advierte, o sea, es en 1990, o sea, todavía de la hecho, comunicación esto ya está viene de trabajos anteriores, o sea, okay. desde principios de finales de los 70, ¿no? Incluso antes ya se hablaba de esta cuestión, pero tú lo mencionabas muy bien. Ahora se nota más por la enorme, el enorme alcance, ¿no? que tienen los medios de comunicación. Digo, una pequeña anécdota antes de irnos al corte, porque ya estamos en hora. Me platica en una ocasión cierta persona que tuvo la oportunidad de viajar a Argentina, que a pesar de que él él es mexicano, ¿no? Pero a pesar de que él es de piel blanca, le decían, inmediatamente los argentinos lo reconocían, decían, tú eres mexicano, ¿verdad? Vos sos mexicano. Dice, ¿cómo sabes? Dice, que hablas igualito al Chapulín Colorado, ¿no? O sea, y curiosamente eso es lo que muchas veces la gente conoce, ¿no? de otros lugares, lo que se ve en a Sudamérica ahora, ¿no? Sí, Es adorado. entonces, no, es adorado en Sudamérica, Brasil y Argentina particularmente, pero es un ejemplo de lo que mencionas, ¿no, Adán? Entonces, bueno, estos son los dos primeros puntos de los que hablamos. Si quieres, ahorita vamos al corte y continuamos con esta temática, ¿no, Alejandro? Ok, así es. Vamos ahorita a este pequeño intermedio musical. Javier, no sé si te gustaría presentar la canción que vamos a escuchar ahorita. Es una canción que se llama precisamente El Cantor Postmoderno, de Alejandro García Virulo, comediante cubano. Ah, ok, pues ¿No? vamos a escucharlo. ¿Escuchamos? Ok, y ahorita regresamos. La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.
La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Bueno, acabamos de escuchar nuestro pequeño intermedio musical y antes de continuar me gustaría invitarlos a que si desean participar con alguna pregunta, comentario respecto al tema de hoy o de otros temas también, les invitamos a checar ya sea por Twitter, Asociación L, @Asociación L, o por la página www.laexquisitaignorancia.com o también en la página de Facebook, página de Asociación Libre. Sí. ¿Perdón? No, bueno, ahí estamos en las páginas y hace Sí. un momento nada más quería como contextualizar. Antes del corte estábamos hablando un poquito sobre los conceptos, esta cuestión de posmodernidad, cómo es que inicia, cuál sería el fin de la modernidad y esta otra parte con el neoconservadurismo, ¿no? Es lo que con ejemplos nos explicaba Javier. Sí, quisiera comentar dos cosas del público y ya vemos si a continuación o al final del programa retomamos lo que nos comentan, ¿no? Por un lado, Denise Ayala, a quien le mandamos un saludo, ella nos saluda. Ella plantea dos cuestiones. La primera es si toda postura posmoderna surge de tomar distancia de la cosa conservadora, y la otra es si todo lo que ocurre desde la construcción del discurso posmoderno termina convirtiéndose en una postura neoconservadora. Son dos cuestiones ahí. Otro comentario de Isa Arm, creo que es Isadora. Isadora. Sí, saludos. Saludos. Ella afirma, cosa que tenemos que revisar más a detalle, ella afirma que parece que estos autores terminan siendo, no estos autores, estos movimientos posmodernos terminan siendo anti lo que dicen ser, ¿no? Entonces, habrá que ver si esta afirmación de Gianni Bátimo aplica para todos los posmodernos o si hay algo diferente dentro de, si eso lo define, es un problema. Pero claro, ya nos dirás, ¿no? Mira, lo comentábamos ahorita en el corte, en muchas ocasiones estos autores, bueno, Gianni Bátimo es uno que anda ahí metido en eso, tienden como a obviar, ¿no? Ciertos conceptos, tienden a darlos por definidos o al menos por comprendidos. Hay que recordar que esto que estamos discutiendo en este primer momento es un ciclo de charlas, de manera tal que el ponente puede no estar obligado a decir todas las referencias como en un trabajo académico, aunque en el libro tampoco están. No sabemos si es una falla de la edición, no sabemos si es parte del estilo. O el del estilo del autor, pero bueno, hay algunas cuestiones de carácter problemático que no se aclaran, ¿no? Lo preguntaba ahorita Dan, bueno, ¿de cuál historia estamos hablando? De la historiografía, de la ciencia histórica, bueno. Ahora, para responder a la pregunta de Denise, la primera es, digamos, al menos desde la perspectiva del autor, no sé si distanciarse de algo ya establecido, de la modernidad, pero sí por lo menos suponer que los discursos no son unitarios, ¿no? Yo supondría, en dado caso, que un requisito para definirse como posmoderno implicaría de alguna forma renunciar a la unicidad del discurso de la modernidad. De cualquier ámbito de diálogo que Yo se hable. supondría eso, ¿no? Habría que preguntarle a los arquitectos posmodernos si ellos piensan lo mismo, ¿no? Porque como lo comentaba Dan, luego de repente salen posmodernos en todos lados. Hay psicólogos posmodernos, ¿no? Es una cosa muy extraña. En todo caso, a lo mejor un detalle, Tocayo, si me permites, Sí, que adelante. nos puede ayudar a entender esto es que no basta ubicar, digamos, el momento histórico para decir que todos los que están pensando, discutiendo, o incluso en una región geográfica, entonces solo por ese lapso o ese espacio todos serían posmodernos. No. Podemos suponer que hay autores, de hecho los hay, autores que critican estas posturas, ¿no? Y que siguen defendiendo estas nociones de ciencia, de verdad, más de carácter clásico, moderno. Así es. Y son contemporáneos y viven donde viven estos autores, ¿no? En Y Francia, en Italia. trabajan donde viven, donde trabajan Así es, ¿no? ellos, ¿no? Entonces, ahí la acotación es que no todos los autores que hablan de problemáticas posmodernas necesariamente eso los hace posmodernos, sino que tendría que ver con esta condición que tú estableces. Así es. Si ellos ponen una distancia
respecto a esta noción de historia tradicional, de una historia unitaria que lleva a un progreso y por lo tanto hay un pensamiento que privilegia esa dirección, el pensamiento científico o el pensamiento de carácter universal. En la medida en que se alejen de ese principio, podemos asumir que estarían dentro de una postura posmoderna. Podríamos decirlo así. La segunda pregunta me parece que es más interesante, ¿no? Sí. Y deriva de lo que estás mencionando ahorita. ¿Todos los posmodernos terminan siendo neoconservadores? Yo creo que no. Pero es una cuestión como muy de mi creencia, ¿no? De lo que yo he visto y lo que puedo observar. Pero también, concordando un poquito con lo que dice Isadora, también hay muchos posmodernos que terminan convirtiéndose en aquello que juraron destruir, ¿no? Sí. O sea, eso también se da. Sí, ya dabas el ejemplo del tianguis y todo eso. O sea, dábamos el ejemplo, sí, de los anarquistas que terminaron convirtiéndose en capitalistas, ¿no? Y aunque ellos dicen que siguen siendo anarquistas. Algunos ¿no? ubican, yo no sé, Tocayo, tú dirás, algunos ubican a ciertas formas de feminismo radical como formas de esta contradicción. Sí, claro, ¿no? Por ahí se dice, digo, sería interesante, ya hemos tenido algunos programas que han tocado el tema del feminismo, ¿no? Tanto con personas invitadas como por ahí Alejandra, ¿no? También hablaste de las cuestiones del feminismo. Hay ciertos movimientos de carácter feminista que al llamarse radicales, no entienden el término radical como extremista, sino radical como que va a la raíz. ¿Cuál es la raíz del feminismo? La búsqueda de la emancipación de las mujeres, de que se emancipan las mujeres de los hombres, por lo tanto, ¿cuál es la raíz que se tiene que arrancar? Los hombres, ¿no? Entonces termina convirtiéndose en un movimiento misándrico, ¿no? De odio hacia los hombres, y no plantea lo que pretendidamente se llamaría la igualdad. Entonces terminan convirtiéndose como en machistas, pero a la inversa, ¿no? Entonces, sí, o sea, sí ocurre. Ciertos movimientos, sí, claro que los hay. Ciertos. Yo no creo que todos, ¿no? Claro que esperemos que no haya ahorita manifestación allá afuera, pero no, pues ahí nos avisas. ¿Sales tú primero? Salgo yo primero y les aviso entonces, ¿no? Sí. Acotando también que es interesante porque esto no quiere decir, o sea, hacer ese tipo de acotaciones, de observaciones, de críticas, no quiere decir que se avala el sistema que estos movimientos alternativos cuestionan. Si tú los atacas, entonces estás de acuerdo con aquello que queremos destruir. Bueno. Y es que mira, caer como en esa falacia de la falsa dicotomía es lo más fácil del mundo, ¿eh? O sea, si no estás a favor de mí, estás en mi contra. Sí. Como si no hubiera otra postura. Claro. Digo, por ejemplo, nosotros aquí en la mesa, el programa se llama Asociación Libre, se dice que es diálogo de psicoanálisis y filosofía, y creo que si alguien es crítico con el psicoanálisis somos precisamente nosotros, sí, ¿no? A pesar de adscribirnos o simpatizar con el psicoanálisis. Sí, tenemos muchos programas ahí muy críticos. Tenemos muchos programas muy críticos. Invitados también. Y tenemos muchos críticos que nos escuchan, sí, ¿no? Ahí andan, inclusive hemos tenido invitados que han venido con ganas de... Sí, ganas de echarse un tiro. Ganas de echarse un tiro. Bueno, pues como buenos psicoanalistas los dejamos que hablen, claro, ¿no? Pero en ese sentido, mira, creo que la pregunta que hace Denise es muy filosa, ¿no? En ese sentido. Y la acotación que hace Isadora como que la baja un poquito a la práctica, ¿no? O sea, si bien Denise lo pregunta en el ámbito de lo teórico, si ocurre esto, entonces puede ocurrir lo otro. Isadora dice, no, es que de hecho ocurre. Eso no quiere decir que ocurra en todos los casos, pero ocurre, ¿no? Sí. Y es que, bueno, algo que también se podría tomar en cuenta es que estas posturas, bueno, cuando está en el feminismo a favor o en contra, pero cuando ya se vuelve cuestiones éticas o normativas es donde también tambalean muchas cuestiones, cuando ya se habla de la cuestión ética, sobre las normas, sobre las reglas. Entonces ya se abriría como otro panorama pues un poquito más ominoso, ¿no? No sé, como en ese sentido de ya no estamos en lo unitario, entonces que sí, que no vale cómo va a ser la cuestión, la cosa, como aquí todos, así para todos es. Y así. A lo que tú dices, o sea, me imagino que ha de ser, y creo que es complicado también encontrarse con las diferencias, ¿no? Sí. Y más cuando ya estás en un punto emancipado, si se puede llamar así, volver a encontrarte que hay diferencias allí también en ese lugar. Exacto. Viene de ser caos también, ¿no?
Sí, es muy complejo esto, ¿no? Bueno, para avanzar, tocayo. Sí, claro. Sabemos que el tiempo transcurre, nos está avanzando muy, muy rápido. El tiempo no existe. Es cierto. Eso es un decurso unitario. ¿Qué es impuesto, ¿no? Por los sistemas, güey. Y bueno, podemos seguir por la vena teórica, por ejemplo, con el diálogo que hubo entre Gianni Bátimo y Jean-François Lyotard, ¿no? A propósito de la cuestión de la posmodernidad. Pero tú mencionabas a otro autor al inicio, Sí. que establecía también un diálogo con Gianni Bátimo, que era Mardones. Así es. Y dado que de ahí surgió la idea del neoconservadurismo, me parece que Ahí hay por que razones irnos, de ¿no? tiempo Sí, claro. y aprovechando los ejemplos que están apareciendo, me parece que sería un buen punto para terminar el programa en esa línea de la hipótesis de... Sí, claro, porque nos quedan 12 minutos De Mardones, y se nos hacen siempre uno, ¿no? Sí. Bueno, mira, voy a comentar algunas citas, algunas afirmaciones de Mardones que está en un libro que se llama precisamente Posmodernidad y Neoconservadurismo. Algo que mencionaba al principio, y es importante, me parece recalcarlo, es que Mardones, si bien era doctor en sociología, él también se asumía como teólogo. Es decir, esa formación dentro de las filosofías cristianas le permitió observar ciertas similitudes, tanto en su carácter retórico como en su carácter discursivo, digo, pues es lo mismo, ¿no? En su carácter discursivo como en su carácter aplicado, de lo que implican semejanzas entre el pensamiento cristiano y el pensamiento posmoderno, a pesar de que en un primer momento se presentan como contradictorios. ¿Por qué? Porque por esta confusión de carácter histórico que mencionabas, tocayo, que si alguien está en determinado lugar y momento, entonces es posmoderno, entonces también se puede cometer el mismo error, ¿no? Si alguien está en determinado lugar y momento, entonces es cristiano, ¿no? Sí. Entonces, bueno, Mardones lo que menciona es, bueno, inicia diciendo algo que me parece fundamental. Dice, el pensamiento posmoderno se niega a la fundamentación última y a los saberes definitivos. Tampoco cree posible dar un sentido objetivo y total a la vida y a la historia, que es el rasgo que mencionaba Bátimo de la posmodernidad, ¿no? La disolución de la historia como un decurso unitario. Y lo que nos dice Mardones es que esta secularización radical del pensamiento moderno puede desembocar en el nihilismo, pero también dar origen a una nueva disponibilidad religiosa. ¿A qué se refiere con esto? Porque hay una cierta disponibilidad religiosa en los posmodernos. Primera, respetuoso, los posmodernos serían respetuosas con el absoluto de la trascendencia. Esto no me quedó muy claro qué quiere decir, pero bueno. Dice, es iconoclasta con la idolatría de las fórmulas y los ritos, así como la identificación de lo divino con las instituciones concretas. Aquí, cuando Mardones menciona esto, refiere a que cuando un sujeto se adscribe a una cierta corriente posmoderna, digamos que se vuelve, no sé, feminista, vegano, no sé, lo que ustedes quieran, en un momento dado termina constituyendo esa adscripción como algo que se graba en piedra, ¿sí? En el sentido de decir, bueno, así como un cristiano antepone la palabra de Dios a todo, por ejemplo, un vegano antepone la palabra del veganismo a todo lo que hace, ¿no? No sé, digo, espero que entre los escuchas no haya veganos y si los hay que no se ofendan, pero Es como un ejemplo. cuando uno platica con una persona que defiende una ideología de este tipo, lo primero que, no, fíjate, es que yo soy vegano y siento que, ¿sí? Yo como feminista asumo que... En todo caso, aplica a quien lo dice así, ¿no? Así es, claro. No todo el que sea vegano, o todo el que sea feminista. Claro, pero lo que nos dice Mardones es que hay una especie como de disponibilidad a eso. Y al final de cuentas también es un fenómeno que ocurre, ¿no? Entonces, mira, lo que nos dice Mardones es que hay 4 sugerencias fundamentales o posibilidades donde dice que hay una especie como de amalgama ahí entre la sensibilidad posmoderna con respecto a la fe cristiana, ¿sí? Decimos estos 4 puntos. Dice aquí, el primero, el pensamiento posmoderno pone de relieve la insuficiencia de los planteamientos exclusivamente racionales ante los problemas últimos. Este es un rasgo de la posmodernidad, pero también es un rasgo de las religiones. La insuficiencia de la razón. La insuficiencia de la razón ante los problemas trascendentales, ¿no? Entonces, por eso se convierte en una cuestión neoconservadurismo, porque, o sea, toman la referencia de que hay diferentes formas de pensar, no es unitario, pero lo hacen como que es ya para ellos la única forma. Termina convirtiendo no solamente en la única forma, sino
Asumiendo que si tú lo planteas de forma racional, es decir, que si cuestionas eso desde una perspectiva argumentada, Ajá. Ese argumento, esa razón, no alcanza a dar cuenta de aquello que estás criticando. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es que esta cuestión de ser tan contradictoria se vuelve, o sea, se comparten, porque toman esa ideología postmoderna, pero la mueven, como se movía en otra cuestión, la parte unitaria. Termina en cierto momento convirtiéndose en una especie de argumento especial, ¿no? Que no puede ser refutado. Entonces, por ejemplo, no sé, toma la perspectiva de estos movimientos políticos posmodernos, la que tú quieras, no importa. Supongamos que yo hago una crítica fundamentada en una observación racional. Por ejemplo, el caso del lenguaje inclusivo, Ándale. ¿no? Ay, Que esto ya está agarrando como mucha forma, ¿no? Sí, mucha forma. Se plantea que si tú no alteras el uso del habla, Así es. bajo el supuesto de que el habla es el lenguaje, por cierto. Sí, es una confusión ahí, ¿no? Si tú no te adscribes a las distinciones de esas alteraciones, entonces tú serías conservador si sigues hablando de las y los. Así en es. cambio, yo si digo les, entonces yo estoy apelando a algo que con toda tu argumentación no alcanza a dar cuenta de lo que mi indignación, mi experiencia y mi pretensión política busca. Así es. En dado caso, no importa cuánta gramática, cuánta sintáctica, cuánto análisis antropológico, lingüístico yo te aviente, esa razón no alcanza a dar cuenta de lo que implica ser inclusivo. A ver, quisiera que avanzaras en los otros tres. Así es. Esa es la primera, ¿no? La insuficiencia de la razón para dar cuenta de un saber último. De un saber último. Así es. Rasgo compartido entre las religiones cristianas y el posmoderno. ¿El segundo? El segundo. El saber sobre el absoluto es débil. Dice, esta sería otra consecuencia del pensamiento posmoderno. Nos dice aquí, la sensibilidad posmoderna funciona como recordatorio para todo hablar sobre Dios, del carácter siempre tentativo, aproximativo, coyuntural, de todo discurso sobre el absoluto. Dicho de otra forma, tanto posmodernos como cristianos asumen que todo lo que se pueda decir de lo absoluto es simplemente tentativo y aproximativo. No hay una verdad última. Rasgo compartido entre las religiones, para lo menos las religiones teístas, ¿no? Y los discursos posmodernos, ¿no? En todo caso, si no hay verdad última, si hay una relación última con esa verdad, por eso se ubican en este lugar especial. Así es, pero todo es tentativo, aproximativo y netamente coyuntural. Dicho de otra forma, acercarse a la verdad desde la posmodernidad es lo mismo que tratar de acercarse al saber sobre Dios desde la religión, ¿no? Uno puede tener una cierta experiencia, puede asumir que hay algo ahí, pero no se puede decir. ¿Entonces se vuelve dogmático? No, creo que sería lo contrario, ¿no? Bueno, hay que ver los otros dos. Hay que ver los otros dos, por supuesto, ¿no? Bueno. Yo intuyo que sí. Sí. Pero puede llegar, ¿no? Puede llegar a serlo. Sí, bueno, claro. Dice aquí, tercer rasgo, del absoluto se sabe por experiencia, lo cual es una consecuencia de lo anterior. Del absoluto se tiene noticias desde la existencia personal total. Dice, el pensamiento posmoderno tiende a recuperar la actitud estética, ¿sí? La estética de lo sublime, dice así, ¿no? Ante el fracaso de fundar el sentido objetivo de la vida y el mundo, surge la posibilidad de despertar el sentido gratuitamente recibido. La posmodernidad insiste en el fracaso de los intentos racionales por justificar un sentido del mundo y la historia tras proclamar la muerte de Dios. Ahora se ve más claro que tales proyectos son grandes relatos legitimadores de lo que se quiere realizar, pero no expresiones del sentido objetivo o de la verdad. Solo cabe, por tanto, dar nuestro sentido, aquí el autor hace el resaltado, ¿no? Dar nuestro sentido a la vida y a la historia, o bien descubrir la posibilidad de recibirlo gratuitamente. ¿Sí? Darle un sentido enteramente personal o asumir que yo como sujeto tengo una característica particular que me permite recibirlo a diferencia de otros sujetos que no lo tienen, ¿no? ¿Cómo esta ilustración? Pues sí. ¿O iluminación? ¿O una especie de iluminación. Algo sucede en el sujeto. Que a la larga o a la corta termina por deslegitimar a todos aquellos que hablan desde una posición diferente, ¿sí? Digo, desde los movimientos feministas radicales, por ejemplo, la única que podría hablar de las mujeres es Alejandra, ¿no? Aquí en la mesa. Pero solo si fuera radical también. Pero solo si fuera radical, porque si no, entonces está alienada, ¿no? ¿Qué tal está alienada y
Y nos deja, ¿no? no Nos habla deja. incluyentemente, ¿no? Etcétera. Sí. Entonces, bueno, ahí tenemos, ¿no? Algunos rasgos. El último es que, al final de cuentas, nos dice Gianni Battimo, que la posmodernidad lleva en sus entrañas un impulso hacia el pluralismo cultural que puede degenerar en un estrecho contextualismo. Es decir, se pretende que el saber posmoderno sea un saber universal, pero que al final de cuentas está basado en experiencias particulares y está delimitado delimitado geográfica y temporalmente. Por ejemplo, todos los acontecimientos de la Biblia cristiana, todos se desarrollan en una región muy específica, ¿no? Oriente Medio, pero se asume que son válidos para todo el mundo. Pues bien, luego de repente lo mismo ocurre con ciertos movimientos de carácter posmoderno, ¿no? Sí. Aquello que se dice desde la experiencia, que se dice desde lo contextualismo, desde lo contextualizado, se pueden aplicar a todas las situaciones. Entonces, estos son los 4 rasgos de los cuales habla José María Mardones, que nos dice, bueno, nos damos cuenta de que a pesar de su intento por constituir el pensamiento posmoderno como un sistema de alternativas o de opciones que ponen en tela de juicio el decurso unitario de la historia, terminan convirtiéndose en exactamente lo contrario, ¿no? Finalmente, en posturas de carácter conservador, desde quizás otra visión, desde otra perspectiva, pero que al final de cuentas remiten a un conocimiento que debe asumirse como verdadero, ¿no? Y de ahí su parecido, su semejanza con la religiosidad. Con la religiosidad. Más allá de qué tan teos o ateos se plantean estos movimientos, o laicos o políticos. Así es. Tienen algo del orden de lo religioso. Tienen algo del orden de lo religioso. Del orden de lo religioso y eso es precisamente el punto de llamarle neoconservador. O sea, finalmente remite a ciertos aspectos conservadores, pero digamos ahora sí que disfrazados bajo una retórica de carácter progresista. Así es. ¿No? Y hay que ver también el tipo de violencia que aplicaba tal vez el cristianismo para poder ser aceptado en la religión, en las regiones donde impuesto, así es. No sé si eso también vaya. Fíjate que es una buena acotación, ¿eh? Sí. No lo había porque pensado, sí es violento cuando estos grupos minoritarios, el veganismo y todos estos te tratan ahí también de imponer, ¿no? Y su forma de reaccionar también es como, espérame. Claro, digo, con esto creo que habría que aclarar que no estamos afirmando que todos lo sean, pero sí genera una predisposición. Es decir, al final de cuentas, cuando tú te adscribes a uno de estos movimientos y lo asumes como verdadero, de repente termina convirtiéndose en una especie de sistema fácilmente equiparable a ciertos fascismos, ¿no? Al decir, si tú eres divergente con una idea, si cuestionas un poco la idea del partido, si cuestionas un poco nuestros postulados, entonces ya eres alienado, ya estás en contra de nosotros, etcétera. Los maniqueísmos muy, exacto. muy peligrosos. Entonces, bueno, esto es, digamos, ¿no? lo que Mardones justifica como el neoconservadurismo de los posmodernos, y espero pues dé cuenta, ¿no? de que finalmente toda etiqueta, por muy radical, por muy contestataria que sea, puede derivar en aquello que decía criticar, ¿no? Quisiera leer ya para terminar algunos comentarios. Un saludo ahí de Marco Uriel. Saludos. Gracias. Él plantea algo, dice, me parece que la postura que indica que toda percepción postmoderna se adscribe a una dialéctica implica una predisposición a radicalizar. No de manera directa, pero sí apunta a la formación de polos opuestos, aunque sea desde el análisis. No sé si se está refiriendo ahí al análisis de esas posturas o al psicoanálisis o... Habría que pedirle... El efecto que puede tener las personas. Pero él en todo caso plantea una predisposición en estas posturas a radicalizar. Parece que en ese punto... creo que concuerda, ¿no? Con lo que estamos comentando. Sí, lo cual, otra vez, no quiere decir que los modernos o los que no son posmodernos no tienen estos peligros de asumirse como los que deben decirle a los demás cómo vivir. Claro. Solo se está cuestionando con esos autores que aquellos que se están poniendo como alternativa y crítica de eso puedan ser
últimos Claro. en términos de esa verdad, ¿no? Así es. Bueno, pues estamos terminando. Javier Rodríguez, Adán, Alejandra. No sé, tocayo, tus conclusiones de esto que planteas. Pues no sé si una conclusión, pero sí una observación. De repente se tienden a idealizar ciertos movimientos filosóficos. Me acuerdo de algo, filosóficos y científicos, ¿no? Me acuerdo de lo que mencionaba en una ocasión Clifford Geertz, un antropólogo británico, que de repente hay posturas intelectuales que brillan con tal intensidad que ciegan todas las demás. Eso fue lo que le ocurrió a la posmodernidad. O sea, durante los 70s y los 80s, todos los filósofos querían ser posmodernos, incluso aquellos que decían no serlo. Sí. Por ejemplo, Foucault siempre renegó de la etiqueta de posmoderno y todo el mundo asume que Foucault era posmoderno, que en su práctica quizás lo era, ¿no? Pero él renegaba de la etiqueta. Entonces, creo que en ese sentido uno también tendría que ser muy crítico con las posturas que toma, ¿no? Porque asumir una postura y determinarla como verdad absoluta te lleva casi de forma necesaria a este tipo de extremismos. Sí. Sí. Entonces, bueno, no sé, creo que eso podría decir no en este momento. Muy bien. Adán. Yo le agregaría ahí también una frase que cita Bátimo de Nietzsche. Soñar sabiendo, no, seguir soñando sabiendo que estoy soñando, ¿no? Algo así. Sí, claro. Bueno, pues yo me quedo con la idea de seguir trabajando este tema. El autor, No siempre. el autor es por más... Nunca te dejamos contento. No digas eso, tocayo, estoy feliz, estoy feliz. Me gustó mucho el punto al que lleva todo deja un cuestionamiento. Yo lo llevaría por último al ámbito de las disciplinas psi. Sí, claro. Tú hablabas de los psicólogos posmodernos, ahí me parece que es una beta de mucho peligro, Sí. porque justo hay cada vez más psicólogos que plantean que por sostener buenas intenciones, eso permitiría avalar que ellos deben decirle a los demás cómo deben vivir. Eso es muy peligroso. Lo hemos cuestionado varias veces. Claro. Y más con el supuesto saber que se le... Y más, exacto, Que ¿no? se lo Más por otorga. ese poder que se les presta y que creen que es de ellos, ¿no? Claro. Bueno, Alejandra, pues... Pues no, yo creo que de mi parte sí también sería muy bueno abrir otro programa sobre esta cuestión y más que nada sobre los efectos de... Yo quiero llamarlo también del etnocentrismo, podría decirse, cuando un tipo de movimiento de cultura quiere imponerse a otros. Creo que también sería interesante como otro aspecto. Pero sí, Pues ya sí. quedó más clarito esos términos. Y bueno, llegamos al fin del programa. Se nos acabó, como dice aquí cito Javier Rodríguez, se nos acabó el programa, pero no, el tiempo, pero no el programa, perdón. Y nos escuchamos el próximo lunes en una emisión más de Asociación Libre. Hasta luego. Adiós. Adiós. Es todo por hoy. Continuaremos explorando las cuestiones que afectan nuestra subjetividad desde el psicoanálisis y la filosofía. Nos escuchamos la próxima ocasión aquí en Asociación Libre por laexquisitaignorancia.com. La Exquisita Ignorancia Radio. Oídos nuevos Para propuestas nuevas.